Feliz noche para todos, bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno que están entre nosotros. Nos da gusto ver rostros que no habíamos estado viendo, no habíamos visto durante la semana, durante el fin de semana. Gracias por venir, qué bueno que están acá. Y damos también una bienvenida una vez más muy cordial a nuestros amigos y nuestros hermanos que nos ven a través de Luz para Hoy, a través de las diferentes redes sociales en las que se pudiera estar transmitiendo este servicio y esta semana. Esta semana, desde el sábado que comenzamos, hemos iniciado una semana que lleva como título Ya es la hora. Y haciendo un breve recordatorio de lo que hemos visto, el sábado en la mañana hablamos de que ya es hora de que llueva. Y nos referimos a qué cosa? A que ya es hora de que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, ¿no es cierto? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Después hablamos sobre la hora novena, que fue la hora del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Después hablamos sobre lo que Cristo hace en esta hora. Cristo en su trabajo de intercesión en el santuario celestial. Después hablamos anoche sobre la hora undécima y analizamos brevemente, y digo brevemente porque es un tema muy profundo, la estatua de Daniel y el significado que tiene cada una de sus partes y la relación que tiene con los tiempos finales. Y esta noche el título de este sermón se llama La hora se acerca. Saben, hermanos, que si de algo debe de estar convencido el pueblo de Dios en este momento, es que la hora de que suceda algo grandioso está más cerca. Y creo también que el pueblo de Dios sobre la tierra tiene suficientes pruebas fehacientes en fundamento bíblico para darnos cuenta de que la hora más importante de este mundo está por suceder. Y estoy hablando de forma muy específica de la hora cuando nuestro Señor Jesús habrá de regresar a este mundo en gloria y majestad. Vayan conmigo a lo que fue la lectura bíblica de esta noche. Mateo 24, capítulo 30, versículo 31. Tenemos la esperanza de que en esta noche ya estén nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, puedan estar viendo también los textos que estamos pasando en la pantalla, ¿no es cierto? Mateo 24, capítulo 30, versículo 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Como adventistas y como cristianos creemos y atesoramos las verdades bíblicas. Sabemos que el Señor ha dejado en su palabra indicaciones claras para la iglesia. El mensaje es netamente cristocéntrico y contiene verdades pilares de nuestra creencia como cristianos. Entre esas verdades se encuentra nuestra bendita esperanza de ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo volver a esta tierra por segunda vez y llevar a sus hijos e hijas de regreso a casa. En el fin del tiempo habrá dos grupos de personas con actitudes y características específicas en relación con la segunda venida. Dos grupos únicamente.
Dos grupos de personas que habrán de distinguirse una de la otra por su actitud, su teología, su percepción, y de forma muy característica y definitiva por su aceptación o su rechazo a las verdades bíblicas. El primer grupo de ellos son los incrédulos, aquellos que voluntariamente rechazaron el conocimiento bíblico. Los incrédulos viven bajo la influencia del enemigo que mantiene sus ojos ciegos, sus oídos sordos, y como dicen por ahí, no hay peor sordo ni peor ciego que el que no quiere oír ni el que quiere ver. Muchos que no creen tienen sus ojos puestos en el mal testimonio que han recibido en las iglesias, tienen sus ojos puestos en los errores de la gente en vez de poner sus ojos en la perfección de Jehová. Saben que muchos se perderán, no porque no hayan conocido el Evangelio, no porque no hayan conocido la verdad de la ley de Dios, no porque no hayan conocido la bendita verdad del sábado, no porque nunca hayan venido a la iglesia. Se perderán porque fueron demasiado sensibles y permitieron que cualquier mal testimonio visto en la iglesia los desilusionara, los desanimara y los echara fuera de la iglesia. Débiles espirituales. Y nosotros sabemos que a medida que el Señor se acerca a este mundo, nuestro quehacer es poner nuestros ojos en Jesús, no en nadie más. Nuestro quehacer es poner nuestros ojos en aquel que habrá de venir para salvarnos y llevarnos de regreso a casa. ¿Cuáles son las actitudes de los incrédulos? ¿Qué características tienen los incrédulos? Ese grupo que habrá de quedarse fuera de las puertas eternas porque habrán rechazado la verdad bíblica. Bueno, la primera actitud que ellos tienen es que ellos se burlan. Fíjense lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 6. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran, y fíjense lo que dice el apóstol, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo que el mundo de entonces pereció anegado en agua. Me llama la atención que el apóstol está utilizando una palabra muy fuerte en este pasaje. Pedro está diciendo que aquellos que se perderán, aquellos incrédulos, son incrédulos voluntarios. Es decir, decidieron convertirse en incrédulos voluntariamente. Hermanos, yo creo, personalmente yo creo, que antes de que el Señor vuelva, no habrá un solo ser humano sobre esta tierra que no reciba pruebas fehacientes y palpables de la existencia de Dios y del mensaje bíblico verdadero. No creo que la misericordia de Dios vaya a dejar a nadie fuera. De un nivel u otro, de alguna forma u otro, algunos quizá con más intensidad que otra, algunos con más conocimiento que otros, pero todos los seres humanos de esta tierra habrán de enfrentarse con Cristo Jesús antes de que el Señor vuelva, para que ellos decidan si lo aceptan o no. Y aquellos que decidan rechazar o negar la existencia de Cristo o la existencia del mensaje bíblico serán incrédulos voluntarios. También hay otra característica entre los incrédulos, que ellos proclaman tardanza. Vean lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 48 al 51.
Mateo 24, 48 al 51 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Yo no sé ustedes, pero yo sí he conocido personas que dicen: pues ¿cuándo va a venir Jesús? Ya se tardó. Desde que yo soy niño estoy escuchando que viene y no ha venido. A mí se me hace que eso ya no es cierto. O de plano Dios se rindió con nosotros, se dio la media vuelta y está caminando en dirección opuesta en el universo y nos va a dejar a nosotros a nuestra suerte. Yo me acuerdo cuando iniciamos el año 2000, ¿se acuerdan? Qué nerviosismo había en nuestra iglesia con el famoso Y2K, ¿se acuerdan? Que las computadoras van a llegar hasta cierto día nada más, porque no están programadas para ir más allá del año 2000, y entonces los aviones que van a andar arriba de repente se van a apagar y se van a venir de pique, se va a morir mucha gente. Y algunos que vivían aquí en los Estados Unidos les dio tanto miedo que se empezaron a regresar a sus países de vuelta, a México, a Centroamérica, a Sudamérica. Y cuando vieron que no pasó nada, andaban batallando para devolverse. No, es que Jesús ya se tardó. Y yo recuerdo que ese año nuevo del año 2000, ese 31 de diciembre, estábamos entrando a la iglesia central en la Universidad de Montemorelos en aquel año para celebrar el fin de año y iniciar el nuevo milenio. Y en la puerta de la iglesia me encuentro a un amigo muy querido de muchos años y le digo: Ramón, año 2000 y Jesús todavía no vuelve. Me dijo: sí, año 2000 y Jesús todavía no vuelve. Y le digo: ¿por qué no ha venido Jesús? ¿Por qué Jesús no ha vuelto? Estamos ya en el año 2000, jamás pensó la iglesia llegar al año 2000. Imagínense, estamos en el 2020, llevamos todavía 20 años más de gracia, de oportunidad. Pero en el año 2000 nosotros ni siquiera pensábamos que íbamos a estar sobre esta tierra. Y entonces mi amigo Ramón me dice, después de pensarlo un poquito, se queda así meditando y me dice: Jesús no ha vuelto porque nos ama. Y yo me quedé confundido y le dije: ¿cómo que Jesús no ha vuelto porque nos ama? Sí, me dijo. Jesús no se ha olvidado de nosotros. Jesús no nos ha ignorado. Jesús no nos está dando la espalda. Lo que pasa es que Jesús nos está dando la oportunidad de arrepentimiento. Por eso es que Jesús no ha vuelto. Y saben, hermanos, ese es un buen punto para considerar, creo yo. Si el Señor aparentemente ha retrasado su venida, no es un retraso, es realmente una oportunidad para que muchos alcancen el conocimiento de salvación y puedan ir con nuestro Señor de regreso a casa. Así que algunos proclaman tardanza. La tercera cosa que ellos hacen, la tercera actitud de los incrédulos, es que ellos viven impíamente. No les interesa. Muchos de ellos ya conocen la iglesia, conocen el mensaje, han asistido a la iglesia, incluso muchos de ellos han sido bautizados, pero siguen negando el asunto. Y siguen negándose a someter sus vidas a los pies de la cruz. Vean lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oigan, les pregunto, ¿estamos viviendo en esta hora tiempos peligrosos? Y estamos viviendo tiempos peligrosos de todo tipo. Estamos viviendo tiempos peligrosos socialmente.
el nivel de criminalidad en el mundo, en nuestras sociedades, ha ido en aumento. La falta de respeto y consideración a la vida ajena ha ido en aumento. Y encima de eso tenemos que lidiar hoy día con una pandemia. Dice Pablo al joven Timoteo: vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y vean las características que Pablo da sobre esos hombres amadores de sí mismos. Son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todas unas joyitas, ¿no? Los incrédulos. Y hay una cuarta característica para los incrédulos. Que los incrédulos, y quizá esta sea la característica más peligrosa que tienen ellos, pretenden tener santidad. Vean lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 5 y 13. 2 de Timoteo 3, 5 y 13 dice: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, ¿y qué cosa? Siendo engañados. Es decir, todo lo que ellos hagan se les va a retribuir. Si fueron malos, su maldad les llegará. Si engañaron, van a ser engañados. Si hicieron sufrir a otros, ellos van a sufrir. Si robaron, les van a robar. Si mataron, les van a matar. Si lastimaron, van a ser lastimados. Porque a Satanás no le importa quién sufre. La cosa es hacer sufrir a alguien. Y si Satanás tiene gozo en hacer sufrir aún a sus propios aliados, él lo va a hacer, porque él está enojado con la humanidad. Él nos odia a muerte. La razón de este conflicto somos nosotros. Así que ese es el primer grupo que habrá cuando Jesús aparezca en gloria y majestad, cuando vuelva por segunda vez. Pero hay otro grupo, los creyentes, en donde espero que estemos tú y yo incluidos. Amén. ¿Cuál es la actitud de los creyentes? En los que hemos creído y confiado en las promesas bíblicas referente al segundo advenimiento de Jesús, debe reflejarse ciertas actitudes que indican que somos un pueblo distinto y por lo cual podemos ser imán para que otros también se decidan a esperar a que Jesús vuelva. Nosotros tenemos que ser personas atrayentes para que otros a través de nosotros sientan la curiosidad de saber de Jesús y después sientan la necesidad de esperar a que Jesús regrese. ¿Cuáles son esas características de los creyentes? Primero, es que los creyentes esperan. Tito capítulo 2 versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando. ¿Por cuánto tiempo hemos esperado? Las bendiciones que recibimos de Dios nos indican que el Señor no se ha olvidado de nosotros y por lo tanto vendrá otra vez a recoger a su pueblo. ¿Saben que a veces nosotros cometemos el error de decir: ¿y si Dios ya se olvidó de mí? Yo que lo he esperado toda mi vida, y si el Señor ya se olvidó de mí. ¿Y qué tal si hemos estado parados en una fe, en una religión, en una iglesia equivocada? ¿Y si todo esto fuera mentira y empezamos a dudar? ¿Saben cómo nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor no se ha olvidado de nosotros? Debemos quedarnos quietos y observar a nuestro alrededor y contar todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y nos vamos a dar cuenta tal vez que hemos sido más bendecidos que otra cosa. Y que las vicisitudes de la vida, los problemas que enfrentemos, por más duros y pesados que estén, no son comparados con todas las bendiciones que el Señor nos ha dado durante toda nuestra vida. La mejor forma de saber de que el Señor está interesado en nosotros
son las bendiciones que nosotros hemos recibido en medio del dolor que pudiéramos estar viviendo. También otra característica de los creyentes, otra actitud, es que los creyentes aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren, hermanos, si de alguien nosotros debemos estar enamorados es de Cristo Jesús. Si de alguien nosotros tenemos que sentir amor y pasiones de Cristo Jesús, porque Jesús nos amó primero. Si nosotros hemos conocido el verdadero evangelio y estamos en esta bendita iglesia, es porque Jesús tomó la iniciativa en su amor por nosotros. Entonces nosotros amamos su venida. ¿Por qué amamos su venida? ¿Qué beneficio tenemos nosotros en esperar la venida de Jesús? Bueno, tenemos vida eterna, es cierto, ¿verdad? Pero tal vez querer ir al cielo solo porque queremos la vida eterna sería un poquito egocéntrico y un poquito injusto. Yo creo que el verdadero cristiano ama a Jesús porque hemos sentido el amor de Dios en nosotros. Y deseamos que el Señor vuelva porque queremos estar con Él, porque le amamos. No únicamente por lo que el Señor quiere darnos, sino por lo que el Señor ya nos ha dado. ¿Ven la diferencia? Amamos la venida del Señor no por lo que el Señor nos va a dar únicamente, sino por lo que el Señor ya nos dio. Y la mayor cosa que el Señor nos ha dado es vida en abundancia en Cristo Jesús. También otra característica de los creyentes, otra actitud de los creyentes, es que los creyentes se preparan. Vean lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Nosotros estamos continuamente preparados. Ahora, ¿cuál es la forma de prepararse de un cristiano? ¿Cómo un cristiano se prepara? Saben que la forma de prepararse de un cristiano tiene tres facetas. Primero, el cristiano está en oración constante. A ver, pastor, pero me la voy a pasar de rodillas todo el día. No es así. Pero estamos en una postura de oración constante. Estamos en una actitud de oración constante. Mientras estamos haciendo nuestros quehaceres, estamos constantemente hablando con nuestro Dios. Eso independiente de nuestro momento de devoción en la mañana o al acostarnos, pero diariamente hacemos de Dios partícipe de nuestras decisiones. Estamos diciéndole al Señor que queremos que participe de nuestro diario vivir. Estamos en oración constante. La segunda cosa que nos define como personas que esperamos a Jesús es el estudio de la palabra. Estamos en constante estudio de la Biblia. ¿Saben que uno de los grandes errores que hemos estado cometiendo en nuestros hogares cristianos es que nos hemos olvidado del culto del hogar? Por eso es que nuestros jóvenes millennials, o como se llame ahora, no tienen muy bien definido quiénes son dentro de la iglesia y dentro del mundo cristiano. No tienen muy definida su identidad como cristianos, porque ya hemos hecho a un lado en nuestros hogares el culto del hogar. Tenemos que volver a las sendas antiguas donde enseñamos a nuestros muchachos a amar a Dios temprano en la mañana. Haced de esto, ¿qué dice la Biblia? Vuestro primer trabajo. Y al acostarnos, antes de irnos a dormir, decirle: Señor, gracias por el día que me diste, aquí estoy, me entrego a ti. Vida devocional, el culto del hogar. Y la tercera cosa que los que estamos esperando a Jesús hacemos es que vamos y buscamos a alguien para traerlo a los pies de Jesús. Esas son las tres cosas que hacen los que estamos esperando a que Jesús vuelva. Y la última actitud de los creyentes es que son pacientes en la espera. Vean lo que dice Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Santiago 5, 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es que, hermanos, si nosotros caemos en la desesperación, vamos a perdernos. Si empezamos a desesperarnos, vamos a comenzar a dudar. Y si comenzamos a dudar, nos vamos a empezar a enfriar. Y si nos enfriamos, nos vamos de la iglesia. Y si nos vamos de la iglesia, estamos perdidos. ¿Ven cómo es la cadena? Tenemos que ser pacientes en la espera. El Señor ha prometido volver y el Señor volverá. Mira, déjame contarte una historia. Cuando yo era niño, estaba iniciando tal vez la escuela primaria, la elementary, aquí como dicen acá en Estados Unidos, la escuela elemental. Yo creo que yo estaba en segundo grado de la escuela primaria. Y yo estaba yendo a una escuela privada, allá en Hermosillo, México, en Sonora. Y mi papá me llevó a la escuela esa mañana. Mi papá manejaba una pequeña troquita, decimos en Sonora, una truck chiquita con la que él trabajaba. Y cuando me dejó en la escuela, él me dijo, cuando salgas de la escuela, quiero que te pares debajo de este árbol, porque va a ser mucho sol, y quiero que no te muevas de aquí y que esperes a que yo vuelva. Aquí quiero que te esperes. Yo le dije, sí, papá, está bien, aquí te espero. Entonces pasó el día de escuela y al salir de la escuela, yo hice exactamente lo que mi padre me dijo. Salí, tomé mi mochila, caminé debajo del árbol ese que él me dijo y ahí me quedé esperando. A ratos me sentaba, a ratos me paraba, caminaba de una esquina de la sombra del árbol a la otra esquina de la sombra del árbol, porque mi padre me dijo, no te salgas de la sombra del árbol porque hace mucho sol. Entonces yo, niño, decía, pues no puedo salirme. Yo llegaba hasta la orilla de la sombra del árbol y decía, de ahí para allá no puedo cruzar. Entonces yo caminaba hacia acá y llegaba a la orilla de la sombra del árbol y decía, no puedo cruzar porque mi papá me dijo, no te salgas debajo de la sombra del árbol, espérame aquí que yo voy a venir por ti. ¿Y qué pasó? Se acercaron amigos del barrio, hey Marcos, vámonos, te llevamos, vamos a pasar por tu casa. Y yo decía, no puedo, porque mi papá me dijo que yo lo esperara aquí. Él me prometió que va a volver. Se iban con cara de... Pasaron algunos vecinos y me dijeron, hey Marquitos, vámonos. Si eres nuestro vecino, ahí está la casa enseguida, te llevamos. Háblale a tu papá y a tu mamá y dile que no venga, nosotros te llevamos. Y yo dije, no, porque mi papá me dijo que yo tenía que esperar debajo de este árbol. No puedo desobedecer porque él me prometió que yo iba a volver, que él iba a volver. Pasaron mis primos, parientes míos, y me dijeron, hombre, vámonos, háblale a mi tío y dile que nosotros te llevamos a la casa, ya se está tardando mucho, hace calor. No puedo, porque mi papá me dijo que yo lo esperaba, porque él me prometió que iba a venir y yo tenía que esperarlo debajo de esta sombra de este árbol, sin salirme ni a la izquierda ni a la derecha. Y todos se fueron extrañados. Segundo año de primaria, un niñito. Todo lo contrario a lo que soy ahorita, era chiquito, flaco y greñudo. Y entonces en el fondo de la calle veo que da vuelta la troquita de mi papá. Así venía rápido, así apurado porque venía a recoger a su hijito. Y cuando yo veo venir la troca de mi papá, me entró el alma al cuerpo y dije, papá, ya llegaste. Se para mi padre frente a mí así y me dijo, ¿me esperaste? Le dije, sí, tú me dijiste que te esperara aquí, que no me fuera con nadie, que ni siquiera me saliera de la sombra debajo de este árbol, porque tú me dijiste, tú me prometiste que ibas a venir por mí y yo te esperé. Entonces el viejo sonrió y me dijo, vente, súbete, vámonos. Tu mamá nos tiene una comida bien rica y tiene la mesa puesta para nosotros.
Hasta me acuerdo que ese día hubo pescado. Y yo me subí a la troquita de mi padre, lo abracé, le di un beso y nos fuimos juntos a casa. Así es la venida del Señor. El Señor nos ha dicho: no te muevas de este lugar. ¿Saben a quién representa el árbol y la sombra del árbol? A la iglesia del Señor. El Señor nos ha dicho: quédate en la iglesia. Quédate bajo la sombra y la protección de la iglesia que yo he establecido. Si yo te estoy poniendo debajo de esa sombra, es porque es el lugar más seguro para ti. ¿Saben a quién representan todos los que pasaron frente a mí queriéndome llevar? A todos aquellos engañadores que quieren involucrarnos en enseñanzas equivocadas, que quieren llevarnos por caminos corruptos, por caminos que ellos mismos han decidido y no por el camino del Señor, a la desobediencia. Y por supuesto, la venida de mi Padre representa la venida de mi Señor Jesús en gloria y majestad. No podemos desesperar. No podemos desesperar, porque si desesperamos estaremos perdidos. Sabemos que el Señor vendrá porque nos ama, y si aparentemente ha retrasado su venida, no es por otra razón que la de darnos más tiempo para que muchos se salven, para que muchos le conozcan y para que muchos lo acepten. El Señor no nos está haciendo esperar a propósito. El Señor tiene un propósito para nuestra espera. Pero ¿cómo podemos saber que Jesús, el Hijo de Dios, vendrá otra vez realmente? La Biblia advierte de lo que sucederá en el mundo antes de que el Señor aparezca en gloria y majestad. Lo que la Biblia enseña son señales que los cristianos esperamos, porque son el único anuncio de que nuestro Salvador y Redentor está a la puerta. Y ese es nuestro mayor gozo, la seguridad de que Jesús vendrá realmente. Jesús comenzó a anunciarles a los discípulos que Él tenía que irse, ¿se acuerdan? Y que los discípulos se pusieron tristes. Después de que Él fuera crucificado, Él iba a resucitar, estaría por un poco tiempo entre ellos y después descendería al cielo y después volvería para llevarnos de regreso a casa. Pero los discípulos estaban tan preocupados con todo esto que no entendían a Jesús. Saben que había veces, pareciera que hubo ocasiones donde Jesús y los discípulos no se entendían. Jesús decía una cosa y ellos entendían otra. ¿Por qué? Porque no estaban poniendo atención. Porque ellos seguían enfocados en sus propios deseos y no en el deseo de Jesús. Cuando Jesús les habló de establecer un reino, ellos pensaban que Jesús iba a levantar en armas, derrocar a los romanos y establecer un reino judío que dominara a todo el mundo. Y Jesús les estaba hablando de un reino espiritual. No estaban en la misma sintonía, no estaban entendiendo a Jesús. Por eso es que cuando Jesús les dijo: tengo que irme, aquellos se preocuparon, no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Vean lo que dice Juan capítulo 13, versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros ahora: a donde yo voy, vosotros no pueden ir. Ustedes no pueden venir conmigo todavía. Juan capítulo 13, versículos 36 al 38. Y dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y entonces Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El corazón de los discípulos estaba intranquilo, no querían que Jesús los abandonara. Jesús sabía esto y Jesús estaba tratando de consolarlos. Y les decía: hijitos, espérenme. A donde yo voy, ustedes todavía no pueden ir, pero van a poder ir si hacen mi voluntad, si son obedientes. ¿Saben que esa es la condición para poder encontrarnos con nuestro Señor cuando venga en gloria y majestad?
Tenemos que esperar y en la espera tenemos que ser obedientes. Tenemos que esperar y en la espera tenemos que hacer su voluntad. No podemos pretender entrar por las puertas eternas cargando con nuestra propia filosofía de vida, cargando con nuestra propia necedad, con nuestra propia existencia. No podemos pretender cruzar las puertas eternas cargando con nuestro carácter tal y como está. No podemos pretender cruzar las puertas eternas cargando con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestras pretensiones humanas. Si no aprendemos a humillar todo nuestro ser a los pies de la cruz, no veremos el rostro de Cristo. No veremos el rostro de Cristo. Vean lo que dice Juan 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se acuerdan que una de estas noches hablamos de este texto? ¿Dónde está la morada del Padre? ¿Dónde está la casa del Padre? ¿Se acuerdan? La casa del Padre está ¿en dónde? ¿En dónde? En el santuario. Y si la casa, y si el santuario es la casa del Padre, quiere decir que la casa del Padre es también casa del Hijo. Pero el Hijo nos está prometiendo que donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Entonces quiere decir que la morada que nos está esperando a nosotros en el cielo es en la casa del Padre. ¿Y la casa del Padre es dónde? El santuario celestial. Y el Señor nos ha dicho también, nos ha prometido que vendrá otra vez y que nos tomará para sí, y nos ha prometido que donde Él esté, nosotros también estaremos por la eternidad. Jesús vendrá. Vean lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Pero antes de que Jesús regrese, así como les fue anunciado a los discípulos y se nos anuncia a nosotros hoy, el mundo tendrá que ver señales del advenimiento de Cristo Jesús en gloria. Y es ahí donde nosotros empezamos a trastabillar, porque muchos cristianos quisiéramos que Jesús viniera sin tener que pasar por ningún tipo de problema. Y hermanos, nosotros sabemos que la prueba es necesaria para saber quién es quién. La prueba es necesaria para saber de qué estamos hechos. Si somos de los incrédulos o si somos de los creyentes. Si somos de los que nos queremos ir con Jesús o queremos quedarnos aquí. La prueba es necesaria. El Señor en su sabiduría sabe que la prueba es necesaria para la tierra y para el pueblo de Dios. Sabemos entonces que antes de que el Señor venga, como señal del segundo advenimiento de Cristo en gloria, habrá un tiempo de tribulación. Mateo 24, versículos 29 al 31 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Habrá un tiempo de tribulación. Miren, esta noche, ayer en la noche, una de estas noches, hablamos aquí y dijimos, y creo que estuvimos de acuerdo, que para nosotros los adventistas lo que está sucediendo en este momento con esta pandemia es ya un aviso
del tiempo de tribulación. ¿Se acuerdan que dijimos que este es un asunto como poner a hervir agua? Las amas de casa que cocen frijoles, hierven agua, ¿se acuerdan? Y cuando ponen el agua en la olla, el agua está fría, ¿no es cierto? Hay que prender para que empiece a calentar. ¿Y qué es lo que primero aparece cuando está comenzando a calentarse el agua, a tomar temperatura? Unas burbujitas así alrededor pegadas a la olla, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que el agua está lista? No, eso no quiere decir que el agua está lista. Eso quiere decir que apenas el calor viene en camino por ahí, quién sabe dónde. Eso es lo que está pasando en este momento. Esta pandemia que estamos viviendo es apenas las burbujitas pegadas a la olla. Esto no es todavía el tiempo de tribulación, pero sí es un aviso más de que el tiempo de tribulación está a la puerta. Algunos me hablaron y me dijeron: pastor, ya son las 7 postreras plagas. Hermano, ¿qué pasó? Usted ya se adelantó mucho, se fue muy lejos. Espérese, si apenas le están poniendo el cerillo a la estufa, el agua apenas se va a empezar a agarrar calor. Las 7 postreras plagas, no, hermano, tiene que cerrarse primero la puerta de la gracia y tiene que venir un montón de cosas. Y entonces algunos nos empezamos a espantar. ¿Por qué? Porque no hemos vuelto a las sendas antiguas, porque no estamos estudiando las escrituras como deben de ser estudiadas. Ahora, el tiempo de tribulación tiene 2 etapas. ¿Cuántas etapas? Tiene 2 etapas el tiempo de tribulación. La primera etapa se dio durante el período de persecución a la iglesia primitiva en tiempos del Imperio Romano y también durante el movimiento de reforma protestante por la Roma papal. Es decir, la primera etapa del tiempo de tribulación fue un tiempo de persecución de parte de la misma identidad, de la misma entidad, pero disfrazada de 2 formas distintas. Primero, la persecución de parte del Imperio Romano hacia la iglesia primitiva, y después la misma Roma disfrazada de religión, la Roma papal, contra el movimiento de reforma. Esa es la primera etapa del tiempo de persecución. Roma persiguiendo al pueblo de Dios en 2 formas distintas, como imperio y como identidad religiosa. La segunda etapa del tiempo de tribulación sucederá en el tiempo de persecución del pueblo de Dios justo antes de que el Señor aparezca. Esta segunda etapa de tribulación será realizada por el mismo sistema político religioso que llevó a cabo la primera etapa de tribulación, es decir, la Roma papal. ¿Se acuerdan cuando estudiamos anoche las piernas de la estatua de Daniel, que era una unión de barro y hierro? ¿Y se acuerdan que los muslos de la estatua eran de hierro puro? Y después el hierro de los muslos bajaron por las piernas tratando de revolverse con el barro. Ese mismo hierro que viene de los muslos es el mismo hierro que baja por las piernas, simbolizando el mismo poder político religioso que es Roma en cualquiera de sus facetas. Entonces hay un periodo de supuesta paz entre ambos tiempos de tribulación, entre ambas etapas. Las escrituras también dicen que la segunda etapa de tribulación será tan grande como nunca antes ha habido una sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo la segunda etapa de tribulación llegará a su fin? Hay que ser honestos. Aún cuando la presencia de Roma, la Roma papal, se ha dejado sentir todos estos siglos, en este periodo de supuesta paz, debemos reconocer que la segunda etapa del tiempo de tribulación todavía no llega a su fin, porque realmente todavía no empieza, pero estamos ya a la vislumbre de que va a comenzar. Ya están las burbujitas apareciendo alrededor de la olla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo la segunda etapa de tribulación llegará a su fin? Vean lo que dice
Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué días se está hablando? ¿De la primera etapa o de la segunda etapa? De la segunda etapa. Estas señales suceden al final de las 2 etapas del tiempo de tribulación. Ahora, ¿estamos nosotros pasando por ese momento ahora? No, no estamos todavía ahí. ¿Estamos encaminados a llegar allá? Sí, estamos encaminados. ¿Cuándo es el tiempo de prepararnos para ese momento? Hoy. ¿Cómo vamos a prepararnos? Orando constantemente, estudiando la palabra de Dios con vehemencia y con seriedad y buscando almas para traer a los pies de Cristo. Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 y 13 dice: miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Todavía hay cosas que tienen que suceder. Estas señales se cumplieron al final de la primera etapa de la tribulación. ¿Cuáles fueron esas señales? Algunas de ellas están ahí. El terremoto de Lisboa en 1755, el oscurecimiento del sol durante el día 19 de mayo de 1780, la luna se oscurece como sangre también el mismo día, mayo 19 de 1780, y la caída de las estrellas vista en Nueva Inglaterra en el año 1833. Ahí termina la primera etapa del tiempo de tribulación. Y entonces a partir de ahí viene un periodo de supuesta paz. Vean lo que dice Joel capítulo 2 versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esas señales indican también el final de la persecución del pueblo de Dios. Cuando veamos esas señales en los cielos, hermanos, inmediatamente después el Señor aparecerá en gloria. Y en ese momento la persecución hacia el pueblo de Dios habrá terminado, porque entonces los pecadores, los perseguidores estarán derrotados, Satanás estará finalmente vencido y nosotros estaremos levantando nuestros brazos diciendo: este es nuestro Dios a quien hemos esperado y nos salvará. Pero hay otra característica al final de las 2 etapas de tribulación. Aparte que está marcado por señales en el cielo, pero hay una diferencia. Las señales que marcan el fin de la primera etapa de tribulación son señales locales, ¿se acuerdan? Todo esto son señales locales en la primera etapa del periodo de tribulación. Las mismas señales se van a manifestar al final de la segunda etapa de tribulación, pero no van a ser señales locales, ahora van a ser señales globales, se van a ver en todo el mundo y va a estar sucediendo en todo el mundo. Hay otra característica que tiene que ver con el periodo de tribulación. Los mártires de la persecución y los mártires de la tribulación. Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 y 11 dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de las palabras de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían muerto como ellos. Ahora, esos mártires son los mártires que murieron durante la primera etapa de la tribulación. Y se les está dando la indicación de que deben descansar hasta que mueran los mártires de la segunda etapa de la tribulación. Es decir, que el grupo de mártires al que se refiere la Biblia está compuesto por los mártires de las 2 etapas de la tribulación.
los que murieron durante la primera etapa y los que habrán de morir durante la segunda etapa del periodo de tribulación. Es decir, que si la primera etapa de la tribulación hubo un terremoto, se oscureció el sol, la luna se puso roja como sangre, cayeron las estrellas, hubo persecución y por consiguiente hubo muertos, entonces en la segunda etapa habrá lo mismo, pero a nivel mundial. Y nosotros tendremos que mantenernos firmes en el poder del Señor. ¿Cómo sabemos que la tribulación que sucedió primero volverá a suceder antes del fin del tiempo, pero a nivel mundial? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Jesús mismo nos advierte de estas cosas. Jesús mismo está dando la respuesta a esta pregunta. Vean lo que dice Mateo 24, 1 al 14 y 20, 22. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ves todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo van a suceder estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tened cuidado de que nadie os engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero procurad no alarmaros. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán para que os persigan y os maten, y os odiarán en todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Jesús nos advierte de ciertas cosas importantes para nosotros que tenemos que saber ahora que su venida está cerca. Dice Jesús que habrá engañadores y habrá falsos profetas y falsos cristos y falsos maestros. Habrá guerras y habrá rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. Habrá hambres y terremotos. Habrá odio y traiciones entre las personas. Pero fíjense en esto. En medio de todo esto malo que está sucediendo, que Jesús advirtió, hay una cosa buena que está sucediendo en medio de todas estas calamidades. Hay una cosa buena. Y es que a pesar de todas estas circunstancias y calamidades, se está predicando el Evangelio. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio se predica durante el tiempo del fin. El Evangelio se predica mientras estamos caminando a través del tiempo de la tribulación. Antes de que Jesús aparezca y antes de que se cierre la puerta de la gracia, el Evangelio sigue siendo predicado. Así que eso significa, hermanos, que todavía hay esperanza. Jesús está por regresar. Jesús está por volver. Y yo quiero decirles a los que estamos aquí y a ustedes que nos están viendo, este es el momento para abrazarnos del segundo advenimiento de nuestro Señor. Este es el momento de oportunidad para que, dejándolo todo, haciendo a un lado nuestros defectos de carácter, haciendo a un lado nuestras propias creencias, haciendo a un lado nuestra soberbia y nuestras dudas, demos una oportunidad al Espíritu Santo
para que el Espíritu Santo toque nuestra mente y nuestro corazón. Mira, echa un vistazo nada más a la vida que estamos teniendo. Estás a punto de pasar por un divorcio, tus hijos están sumergidos en las drogas, se han ido de casa, tu esposo o tu esposa no quieren saber nada de Dios o de la iglesia. Tal vez has tenido un matrimonio fallido, tu corazón está dolido, has perdido el sentido de tu estancia en la casa de Dios, no sabes qué haces en la iglesia, pero si te das cuenta, si no estás a gusto en la iglesia, tampoco estás a gusto fuera de la iglesia. Hay algo que está sucediendo en tu mente y en tu corazón, y esa es la voz del Espíritu Santo llamándote. Realmente estamos orando para que esta semana no sea una semana más, sino que sea la semana definitiva de tu entrega a Cristo Jesús. Jesús está por volver. No hay más tiempo que perder. Jesús está a la puerta. Si hay un momento en la historia de la iglesia, es este momento que nos dice que el mundo ya no tiene remedio, pero que Jesús es el remedio para nuestra vida. Jesús está por volver. La hora se acerca. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué le dirás al Señor? ¿Lo dejarás esperando otra vez, otro año más? ¿Vas a esperarte a la próxima semana de evangelismo, a la próxima semana de oración, y vas a seguir retrasando el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida? Jesús quiere salvarte. Jesús quiere llevarte de regreso a casa. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Oro y espero para que todos los que estamos aquí, los que nos han estado viendo cada transmisión, podamos entregar nuestra vida a Jesús y esperar a que Jesús vuelva, y cuando Él aparezca decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Amén.